Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, gracias siempre a la Red de Comunicación Regional. Y tenemos una semana movida. Definitivamente hoy día, en breve, en minutos, el gabinete del señor Guido Bellido va a pedirle la confianza a las bancadas, al Congreso de la República. Y esto definitivamente trae ya de por sí muchos temas de los cuales hablar. Parecía que iba a haber cambios, no hubo ningún cambio sustancial. Se cuenta, se dice, se rumorea que hubo pues disputas y peleas entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, pero como podrán ver, la pareja no se rompe, ¿no? Para hablar de estos y otros temas, especialmente de cómo se ve la coyuntura social, política y económica, tenemos con nosotros a un especialista en estos temas, un consultor con mucha experiencia, el señor José Salazar. Muy buenos días, José Salazar, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, ¿qué tal? Un gusto saludarte, ¿cómo estás todo? Qué bueno que estén bien. A ver, yo voy a hacer preguntas muy rápidas y sueltas porque creo que es lo que la ciudadanía está esperando, muchas respuestas a muchas preguntas. ¿Vladimir Cerrón y Pedro Castillo pueden romper? ¿Pueden separarse? No, yo creo que es muy difícil porque creo que ambos o ya lo han hecho, han puesto en la balanza cuáles son estos riesgos que llevaría un rompimiento de esa manera. No les conviene, por un lado, porque ambos han llegado al poder de una manera unida. Pedro Castillo no sería lo que es si es que no tuviera el apoyo del partido, y el partido no hubiera llegado a donde está ahora si no hubiera encontrado a Pedro Castillo como su mejor carta de presentación para la presidencia. De modo que lo que sí creo que va a haber, va a continuar habiendo, es desencuentro en público y en privado, que al final les hace daño a los dos, ¿no? Porque no vemos un alineamiento respecto a las políticas de gobierno, no vemos un alineamiento ni siquiera respecto a lo que realmente desean hacer con el país, ¿no? Entonces sí se van a hacer daño mutuamente, pero creo que va a ser un matrimonio que va a llegar o van a tratar de llegar hasta lo más lejano posible. Entonces, dado que están en este aparente amor y odio y que, como usted bien dice, no se van a separar por razones de conveniencia, ¿usted no cree que también hay un tema acá de vinculación del señor Pedro Castillo, de la señora Dina Boluarte y de otros personajes vinculados a esta mafia de los dinámicos del centro, vinculados a la cobranza de cupos, a las coimas, a la recolección de fondos para la campaña? O sea, ¿cree usted que esta unión es solamente estratégica o cree también que de alguna manera Cerrón puede tenerlo un poco condicionado a Castillo porque han estado juntos en todo este proceso? Sí, bueno, sin duda, Cerrón se está valiendo de su posición. Si bien es cierto, no ocupa ningún cargo público, no es necesario eso para que él presione a través de los medios a las diversas instituciones del Estado y en especial a la Fiscalía y al Poder Judicial, ¿no? Entonces, él se va a valer y va a querer valerse de ese poder fáctico que tiene, y por eso mismo digo, es que es muy difícil que él pueda romper esta relación formal con el presidente Castillo. Le conviene estar detrás del poder porque ustedes ven, ¿no? Todo el mundo está pendiente de las cosas que él dice, ¿no? A través del tweet, ¿no? Entonces, sin duda, esa es la herramienta que él usa, herramienta de presión, dicho sea de paso, para poder tener cierto grado de influencia, y claro que la tiene. Ojalá nada más que esta influencia no llegue a estas instituciones que velan por la justicia, y el proceso judicial que él tiene pendiente en el gobierno regional se pueda llevar de una manera apropiada y sobre todo transparente, ¿no? Porque es algo que nosotros creo que necesitamos llegar hasta las últimas, tener conocimiento de realmente qué es lo que pasó exactamente en el gobierno, porque en el gobierno regional, porque creo que lo que vemos, lo que hemos leído, sin lugar a dudas nos da un mensaje de que algo malo ocurrió en el gobierno regional de Junín y que es necesario
tener las cosas bien definidas Claro. y que de una vez el Poder Judicial pues tenga que declarar lo que sea, ¿no? Ahora, la ciudadanía se pregunta, bueno, entre tanto ruido político, Cerrón, Castillo, la gente vive todavía en una situación de precariedad, hay mucha informalidad, la pobreza ha aumentado. Y usted sabe que el pueblo está preocupado por las cosas del día. Lamentablemente, no se da cuenta de que hay unos impuestos que se pagan, no se da cuenta que el funcionamiento del gobierno tiene una trascendencia, tiene consecuencias en sus vidas. ¿Cuánto más se puede sostener un gobierno así, con tan poco plan, con tan poca planificación, con tanta improvisación? ¿Hasta qué punto va a aguantar esta situación? Bueno, es un bastante difícil darle una fecha, ¿no? de término. Lo que sí creo es que el presidente en general, el Ejecutivo, debería darse cuenta que lo que necesitamos ahora son mensajes bastante certeros y sobre todo mensajes que te permitan saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Hoy día lo que tenemos es un ambiente de incertidumbre, ¿no? Es un ambiente de inestabilidad y no vemos que por ningún lado del Ejecutivo tengamos esos mensajes justamente que te permitan ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que puede ocurrir hoy día en el Congreso, con el mensaje que vaya a dar el presidente del Consejo de Ministros, nos pueda dar alguna nueva luz. Porque, José Ignacio, lo único que tenemos hoy día nosotros es, digamos, lo más cercano a lo que es un plan de gobierno es las declaraciones o el discurso del presidente el 28 de julio, pero que en más de un mes de gobierno no hemos tenido ningún, digamos, atisbo de información respecto a las medidas que anunció, ¿no? De hecho, el tema de la Asamblea Constituyente es un tema que ellos trajeron a la mesa de debate, pero han habido otros, ¿no? Respecto a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de acuerdo a la expulsión de las personas que iban a delinquir, las personas extranjeras, el servicio militar. Lo más importante, declaró el tema del acceso a la salud y a la educación, ¿no? Claro, tenemos el tema de la declaratoria de emergencia, pero no conocemos cuál es el fondo de esto, ¿no? Y en el tema de salud no se ha dicho absolutamente nada todavía, ¿no? Entonces creo que lo que sí necesitamos, y aquí ya vienen temas de comunicación, básicamente, es que nos digan cuál es la ruta que se va a seguir de este gobierno para comenzar a aplicar los anuncios que ha hecho, ¿no? Y mira que no te estoy hablando de lo que se habló del bicentenario, ni mucho menos en las primeras declaraciones en campaña respecto al plan de Perú Libre, ¿no? Estoy hablando básicamente de temas, si quieres, ya mucho más formales, que se dieron en el discurso del 28 de julio. Y en el caso del Congreso, ¿cuál es el rol del Congreso el día de hoy? En breves minutos, en 20 minutos, en principio 20, 25 minutos, el señor Bellido va a dar un discurso, como usted menciona. ¿Qué cosa va a hacer el Congreso? ¿Cuáles son sus expectativas de este pedido de confianza? Sí, mira, yo creo que como en pocas veces, hoy día estamos, si quieres, en manos de justamente la decisión de que toma hoy día el Congreso de la República. No es una situación, digamos, fácil la que ellos enfrentan, porque deberán sopesar un poco la decisión de si van por una vacancia finalmente o sencillamente le dan la aprobación a este gabinete y luego van a tener que hacer una especie de control de daños, porque cualquiera sea la solución que den hoy día en el Congreso, sin lugar a dudas va a tener un impacto negativo, ya sea que como le den el voto de confianza, o ya sea que eventualmente puedan declarar, ¿no? O no dársela e ir por la vacancia presidencial. En ambos casos me parece que la respuesta va a ser bastante delicada, ¿no? Lo que hemos visto hoy, en estos días en el Congreso es que no hay una opinión unitaria, ¿no? Posiblemente el presidente del Consejo de Ministros vaya sabiendo que tiene apenas los votos de Juntos por el Perú, una parte de Somos Perú, quizás, pero no las tiene todas, ¿no? Y tampoco hemos visto una opinión uniforme de parte de todas las bancadas en el Congreso, porque hay algunos que prefieren esperar, justamente prefieren escuchar para luego tomar una decisión.
Pero mira esa gran tarea y responsabilidad que tiene hoy el Congreso para poder definir finalmente cuál va a ser el futuro de este gobierno. Ahora, como usted bien dice, no hay una, si bien es cierto, no hay una votación ya segura, estable con el tema de la confianza, digamos, en cuanto a las bancadas del Congreso, hay definitivamente una sensación, digamos, de que este partido Perú Libre y toda la gente alrededor de este grupo de Vladimir Cerrón tiene vínculos bastante claros con el Movadef, con el CONARESUTEP, incluso más allá, ¿no? Con grupos vinculados ya a los remanentes de Sendero Luminoso. ¿Cómo ve esta situación? Porque esto hace muy difícil que la estrategia política del Congreso puede pesar un poco, porque finalmente, como dicen muchos por ahí, ellos no van a querer, digamos, ser cerrados, ¿no? Van a, como todo ser humano, pues va a preferir la estabilidad y la seguridad de su cargo, pero por otro lado tienes un conflicto ético ahí, porque hay unos vínculos muy, muy claros con el terrorismo y con grupos violentos de parte de Perú Libre, ¿no? ¿Qué piensa usted de eso? Sí, yo creo que esto es muy delicado. Creo que todavía no apreciamos el nivel de daño que se puede hacer al Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, digamos, incluyendo como parte del propio Estado a personas que no creen exactamente en una democracia ni las formas como se llega al poder, ¿no? Porque Sendero no creía en esto, ¿no? El MRTA no creía en esto. Y sin embargo hay personas que sí, ¿no? Apoyan estas formas distintas de llegar al poder, y esas personas hoy día están en el propio Ejecutivo, ¿no? Y son personas que nosotros, tú y yo, y todos los oyentes con nuestros impuestos estamos pagando, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, es como meter al gato desde cero, ¿no? Es decir, estamos nosotros teniendo en el Ejecutivo a personas que realmente tienen ideologías que no se condicen con una democracia como nosotros la entendemos, ¿no? Entonces, es algo que primera vez nos ocurre, porque siempre hemos luchado contra el terrorismo de una forma externa, ¿no? El Estado contra el terrorismo. Hoy día, digamos que hay personas que creen en esas, y está bien que lo hagan, pueden creer en eso, pero lo que no pueden hacer es participar en la toma de decisiones del Estado en diferentes instituciones, ¿no? Es un tema sumamente delicado y, repito, no sé si el presidente Castillo es consciente de que esto al final le puede hacer un daño, porque además va en contra de su propio mensaje, quien alguna vez nos ha dicho, ¿no? Es linkado con el terrorismo y tal, pero sin embargo esto no se aprecia en la realidad, ¿no? Entonces digo que uno puede ver acá que no hay congruencia entre lo que dice un presidente respecto a un determinado tema, pero luego vemos que con la inclusión de estos personajes sencillamente está dando un mensaje contradictorio y distinto al que propone, ¿no? De acuerdo, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que el señor Castillo no quiere declarar a la prensa? ¿Por qué esa actitud tan hermética, tan dura? ¿No? ¿Hay ahí inseguridad, desconfianza o hay simplemente más bien una estrategia de avanzar, digamos, sin ningún tipo de reparo? Porque hay que ser muy honestos, la prensa tradicional, los medios de comunicación tradicional llegan a un sector de la población limitado, y como yo le menciono, muchos peruanos ni siquiera ven noticias, están preocupados en comer, trabajar, la casa y por ahí algo de fútbol y de farándula, ¿no? ¿Hay acá una estrategia? ¿Hay inseguridad? ¿Cómo es este asunto? Mira, si tomamos en cuenta cuál ha sido la participación del presidente como candidato, creo que era clara su poca, digamos, capacidad de comunicación, ¿no? Él no tiene esas habilidades de comunicación. Quizás en su papel de dirigente, posiblemente él sí sea un buen comunicador, ¿no? Pero una cosa es ser un dirigente, otra cosa es ser un candidato, y otra cosa es ser presidente de la República, ¿no? Son niveles completamente distintos. Y hoy día, ¿qué es lo que tenemos de él en términos de comunicación? Primero, una acusación de que la prensa no toma bien sus declaraciones y que por eso él ha preferido guardar silencio estos días, ¿no? Nos lo recordó hace un par de semanas, ¿no? Diciendo que en campaña electoral él decía una cosa y la prensa decía otra, ¿no? Que tergiversan sus opiniones, ¿no? Cosa que no es cierta. O sea, yo no creo que sea cierto. Si bien es cierto, había una campaña contraria de algunos medios hacia lo que fue su campaña, que es
natural, no creo que ya llegado en el poder esta situación se ha mantenido de la misma manera, ¿no? Creo que son dos cosas distintas y él debería hacer un corte de lo que ha sido su campaña, de lo que es hoy día ya la presidencia, ¿no? Entonces, yo creo que los medios de comunicación en este más de mes que tenemos ya de su gobierno se han comportado de una manera adecuada, tratando de conseguir información de parte de él, ¿no? Y eso no se ha logrado, no se ha logrado. Y ahí yo creo que hay una mezcla de lo que tú dices. Sin lugar a dudas, me parece que es una falta de conocimiento, de reconocimiento incluso del poder que tiene la comunicación para poder transmitir su plan de gobierno, ¿no? O sea, cuando uno habla de tema de comunicación, la primera base es el tema del liderazgo. Si una persona, y esto se aplica al sector público, al sector privado, si una persona no asume que la comunicación tiene un poder, ¿no?, para influenciar, para transmitir, para convencer, entonces no lo va a aceptar así, por tanto lo va a ignorar, ¿no? Entonces creo que lo primero es un tema de liderazgo, ¿no? Que el presidente entienda que la comunicación le da a él una oportunidad de legitimarse en el poder, ¿no? Y legitimar sus políticas públicas, sus planes, sus proyectos, todo lo que tengan. El segundo es que tiene que tener obviamente certeza en el contenido, ¿no? ¿Cuál es el contenido de este gobierno? ¿No? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿No? ¿Hacia dónde quiere llevar al Perú? ¿No? Y esto es muy fácil de hacerlo, porque sin lugar a dudas ya tiene un plan. Pero lo que tiene que hacer es ese plan transformarlo en mensaje para poder transmitir a toda la población, los que votaron y los que no votaron por él, ojo, ¿no? Porque acá hay que hacer otra diferencia. Él hoy día es presidente de todos los peruanos y por tanto tiene que saber llegar. Las audiencias son diversas, son complicadas, entonces hay que segmentar también las audiencias. Una cosa es cómo él se va a dirigir, no sé, a los pobladores de la costa, de la sierra, de la selva, en general. Tiene que hacer un esfuerzo por saber comunicar a todas las audiencias, ¿no? Y el tercero, yo te diría, aparte del contenido, es un tema de alineamiento, ¿no? Que es algo que nosotros no vemos hoy día en el gobierno, ¿no? Es decir, tenemos al presidente Castillo diciendo una cosa, al presidente del Consejo de Ministros diciendo otras, y obviamente a todo el equipo de Perú Libre diciendo otras. Entonces tú no puedes gobernar si no tienes un alineamiento respecto a los mensajes, respecto al propósito del gobierno, ¿no? Y esto pasa muchas veces porque no hay un entendimiento de que así como son importantes las políticas públicas de salud, en educación, también son importantes las políticas de comunicación, ¿no? Que atraviese todo el Estado, ¿no? Desde del Palacio de Gobierno hasta la PCM, pasando por todos los ministerios. Ahora, señor Salazar, una pregunta. Esta situación caótica, en donde uno no sabe si es un poco de estrategia, un poco de inseguridad, un poco de caos, al final, cuando le den la confianza, que yo calculo que estratégicamente eso es lo que va a ocurrir, le van a dar la confianza a pesar de todos estos señores extraños y personajes raros en el gabinete, y luego probablemente lo que ocurra será una seguida de interpelaciones, obviamente porque este gabinete no tiene legitimidad. Pero en este escenario, ¿cree usted que las prioridades del señor Castillo van a estar en la línea de salud, reactivación, esperando que el señor Bellido dé un discurso probablemente pues moderado, con ciertos atisbos técnicos, pero con algunas generalidades? ¿O va a estar preocupado por la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente es un tema que se viene. Lo han estado manteniendo un poco en estas semanas no tan fuerte, pero una vez que el gabinete empiece a correr, el señor Castillo va, como usted bien dice, pareciera que sigue en campaña, ¿no? ¿Qué piensa usted de este tema de la Asamblea Constituyente? ¿Cuáles son las prioridades políticas de este gobierno? Que es un gobierno que es novedoso para nuestra historia, ¿no? Pues es un gobierno explícitamente comunista, socialista, con una agenda distinta, ¿no? ¿Qué opina de este tema? Para empezar, no sabemos cuáles son esas prioridades, ¿no? Durante todo este tiempo no las hemos escuchado. Y yo te decía, lo más cercano es el discurso del presidente el 28 de julio, y a partir de ahí no hemos tenido. Creo que lamentablemente este gobierno se ha dedicado más a resolver temas internos de su propio entorno político, dado los malos nombramientos, los pésimos nombramientos de algunos de sus ministros. Han tenido que salir, de hecho también el Ejecutivo, digo, a deslindar con ciertos rumores que han habido y que venían no de fuera,
sino de parte de su propio entorno del partido, en Perú Libre. Entonces, como ves, no han habido prioridades hacia el exterior. Lo que han habido son más bien definiciones sobre las prioridades internas que han habido, porque lo que ha habido es mucho, no solamente incertidumbre, sino también una pelea interna. Entonces yo creo que mientras no terminen de alinear, justamente yo te mencionaba la palabra alineamiento, mientras ellos mismos no terminen de alinear cuál va a ser el propósito del gobierno y cuáles van a ser sus prioridades, va a ser muy difícil que den un mensaje externo que sea mucho más estable, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que sería un error hoy día que el presidente del Consejo de Ministros insista con el tema de la Asamblea Constituyente, porque está claro que este es un tema que polariza. Y no creo que él vaya a un Congreso que no le es, en lugar a dudas, muy afable, a plantear nuevamente un tema que lo único que le va a traer es mucha más crítica y puede provocar, sin lugar a dudas, la segunda opción, ¿no?, que es la más radical, que es el tema de la vacancia presidencial. Sería un error, yo creo, volver a plantear. No lo van a descartar, posiblemente van a usar otras vías, pero si son lo suficientemente pragmáticos, inteligentes, ¿no?, y con un sentido de la realidad que al parecer no la tienen, porque tú bien decías, ¿no?, hoy día la población está en otros temas, ¿no?, está siendo afectada además por el alza del precio de los alimentos y otros temas. Entonces lo que se necesita es un sentido de la realidad, y a veces pareciera que no se está gobernando con la realidad, sino todavía con los conceptos de la campaña electoral, ¿no? De acuerdo, bueno, no, interesante. Ojalá que la mesura, digamos, y la prudencia en esta situación funcione, digamos, pero al parecer más cerca estamos de la improvisación, el caos y el desorden que de cierto orden, de cierta planificación. Entonces, nada, vamos a ver cómo va. Muchas gracias, señor Salazar, por sus comentarios, por sus reflexiones, su análisis. Seguramente lo llamaremos más adelante para seguir analizando la coyuntura. Gracias. Gracias a ti, José Ignacio. Que tengas un buen día. Cuídate mucho, que le vaya bien con la salud. Y bueno, ha sido con nosotros el consultor, especialista en temas de comunicación, de políticas públicas y de política en general, el señor José Salazar, para darnos sus comentarios acerca de lo que va a ocurrir hoy día. En breve, el señor Bellido, en nada, va a empezar su discurso frente al Congreso. Y lo que hemos tenido hasta ahora, como ustedes bien saben, es un gobierno, un poder ejecutivo muy desordenado, muy caótico, muy improvisado, donde hay algunas líneas claras. La línea más importante es Asamblea Constituyente, cambios radicales en la economía, contrataciones extrañas y contrataciones, digamos, complicadas en el Poder Ejecutivo, abusos, falta de apertura, falta de transparencia y violencia y abusos contra la prensa, ¿no? La poca transparencia es muy notoria, ningún tipo de orden, planificación, estrategia clara con respecto a la salud, a la economía y a la educación, ninguno. Y un mes después, eso es lo que tenemos, esa es la verdad. La gente sigue trabajando, se sigue dando la vida, ustedes siguen preocupándose por sus cosas como debe ser, por su familia, el trabajo, la chamba, la plata, la comida, y nuestro gobierno va de tumbo en tumbo, no hace nada contundente, nada claro. ¿Será hoy día un día de mayor claridad o será hoy día un día de más improvisación y ambigüedad? Lo veremos en breve. Muchas gracias y nos vemos mañana seguramente para comentar lo que ocurrió el día de hoy. Mañana viernes en A Fondo Entrevistas. Soy José Ignacio Beteta, muchas gracias por su presencia y gracias también a la Red de Comunicación Regional. Hasta luego. Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo.